Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a una nueva transmisión de este espacio, de este programa llamado Enseñanzas Bíblicas, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios, eh, donde hablamos temas importantes de la palabra de Dios y que obviamente son de bendición para nuestra vida, nos ayudan a poder entender más la palabra de Dios y también a poder compartir de mejor forma la palabra, el contenido de la palabra de Dios. Así que le invito a que juntos podamos estudiar, que juntos podamos aprender de la palabra de Dios y que cada día podamos ir nutriéndonos más de la palabra de Dios, que cada día más podamos entender más de la palabra de Dios, podamos conocer más a Dios a través de su palabra. Así que le invito a que podamos estudiar, que podamos juntos aprender más de la palabra de Dios y que este tiempo sea un tiempo realmente de bendición para cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que abarca la teología sistemática. Si bien ya hemos estudiado lo que es la teología sistemática como un método de estudio teológico, hoy día, a partir de hoy, vamos a comenzar a hablar acerca de las diferentes áreas que trata la teología sistemática como disciplina de estudio. Hay muchas áreas que abarca la teología sistemática, muchas doctrinas que abarca, que obviamente las estudia, las clasifica, las describe, las expone de forma clara, de forma coherente, cada una de estas doctrinas, cada una de estas enseñanzas y temas que la teología sistemática abarca, nosotros las vamos a exponer a partir del día de hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema o vamos a hablar de la teología propia, específicamente acerca de la existencia de Dios. Ese será el tema del día de hoy y con esto vamos a dar inicio a una serie de estudios relacionados a lo que es la teología sistemática, todas sus áreas. ¿Qué es la teología propia? La teología propia. Hemos hablado, creo que hemos dedicado, no sé si 4 o 5 estudios, programas específicamente a lo que es la teología. Y podríamos definir que teología eh, es etimológicamente es un término griego que está compuesto por dos palabras griegas, teos que quiere decir Dios y logos que quiere decir discurso, palabra, tratado o estudio. Y en pocas palabras podríamos decir que teología es el estudio acerca de Dios. Eso es lo que podríamos decir etimológicamente lo que la misma palabra teología significa. Pero también podemos definir teología o podemos identificar la palabra teología con todo lo que tiene que ver con el contenido bíblico. Cuando escuchamos a alguien decir estudiar teología, no se refiere solamente a lo que la etimología de la palabra dice, un estudio de Dios. No es tan solamente estudiar lo relacionado a Dios directamente, sino que todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, todo lo que abarca la palabra de Dios y todos los recursos y todas las herramientas y todos los medios que se pueden utilizar para hacer un estudio teológico o un estudio bíblico de la palabra de Dios. Eso es estudiar, eso es hacer teología o estudiar teología. Pero cuando hablamos de teología propia, aquí sí estamos refiriéndonos directamente a lo que es el estudio de la persona de Dios. La teología propia es la parte de la teología sistemática que se especializa en el estudio, origen y naturaleza de la persona de Dios. En otras palabras, es el estudio de Dios mismo. ¿Ya? Cuando hablamos de teología propia, entonces estamos hablando directamente del estudio acerca de la persona de Dios, de su naturaleza, de su carácter, de sus acciones, de sus relaciones, de sus atributos, todo lo relacionado directamente con Dios. La razón de estudio de esta doctrina es de suma importancia, ya que el concepto que la humanidad tenga de Dios determina el punto de vista que tiene sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la vida, sobre el propósito de la vida y los elementos de conducta. Además de ello, reconocer la existencia de Dios desde el inicio del desarrollo de la teología es indispensable para poder desarrollar las demás doctrinas. Es importante estudiar la teología propia. Y no es casualidad que hoy día comenzamos con este estudio, con esta serie de estudios de teología sistemática, porque la teología propia nos habla acerca de Dios. Y obviamente nosotros para poder entender las demás cosas, las demás enseñanzas o los demás temas que habla la palabra de Dios, tenemos que tener claro el concepto o tenemos que tener un concepto claro acerca de quién es Dios.
No estoy diciendo que Dios sea un concepto, sino que nosotros tenemos que tener un concepto claro, una idea clara de quién es Dios, de su naturaleza, de sus atributos. ¿Quién nos habla la palabra de Dios acerca de Dios? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dicen sus atributos, sus cualidades? ¿Quién nos habla su naturaleza? ¿Quién nos dice todo eso que la palabra de Dios nos habla? Tenemos que tener un claro concepto acerca de quién es Dios. Porque teniendo ese claro concepto de quién es Dios, nosotros vamos a poder tener un claro concepto, por ejemplo, de quiénes somos nosotros. La antropología cristiana, que también es otra área que la teología sistemática abarca, también va a ser condicionada al concepto que nosotros podamos tener de Dios. ¿Cómo podemos desarrollar una doctrina, una enseñanza sana, correcta y clara del hombre, teniendo una clara y sana y correcta interpretación o concepto de quién es Dios? Porque siendo así, nosotros vamos a poder explicar claramente quién es el hombre, cómo es el hombre, cuál es su naturaleza, quién es el hombre en relación a Dios. Y también podemos ir más allá. Si tenemos un claro concepto de Dios, vamos a tener también un claro concepto de qué es el pecado. Porque si no tenemos un concepto claro de quién es Dios, no vamos a tener un concepto claro de nosotros, no vamos a saber cuál es nuestra propia naturaleza, por lo tanto vamos a guiarnos, vamos a actuar, vamos a vivir conforme a conceptos, a ideas que no corresponden. No corresponden al plan de Dios, no corresponden a la normativa de Dios, no son consecuentes con tampoco o no son coherentes con su naturaleza. Porque nosotros debemos actuar de acuerdo también a la naturaleza de Dios. ¿En qué sentido? Me refiero a que en el Antiguo Testamento vemos que Dios demanda del pueblo de Israel santidad. Sean santos porque yo soy santo. Si yo no conozco a Dios, no puedo actuar con santidad, porque Dios demanda de santidad. Dios es santo. Si yo no conozco la santidad de Dios, no voy a poder actuar de buena forma, porque no voy a saber que Dios demanda de santidad. Si yo no conozco la naturaleza de Dios, si yo no estoy familiarizado con los atributos de Dios, no estoy familiarizado con lo que Dios es, yo voy a actuar de una forma que va en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo voy a vivir una vida de pecado. Entonces, cuando yo no tengo clara la naturaleza de Dios, no tengo un concepto claro de quién es Dios, yo no voy a actuar bien. Yo voy a errar. Yo voy a vivir una vida, literalmente una vida de pecado, porque no conozco a Dios. Por eso es importante que podamos, cada vez que, bueno, por eso es importante que cada estudiante de teología, cada estudiante que vaya a la palabra de Dios, que cada persona, que cada hermano que se, que se que profundice en la palabra de Dios, que quiera sumergirse en el estudio de la Escritura, tiene que primeramente conocer a Dios a través de la palabra. No estoy hablando aquí de conocer a Dios, no estoy descartando el conocimiento experiencial, el conocimiento que usted tiene de Dios, cómo usted vive su relación con Dios. Yo no estoy hablando de eso y tampoco lo estoy dejando fuera. Pero sí, cada estudiante de la palabra de Dios, todos nosotros que estudiamos la palabra de Dios y que creemos que la Escritura, que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que estudiar lo que la Biblia dice de Dios. Conocer a Dios a través de lo que la palabra de Dios nos enseña. Para así también tener un claro concepto de las demás enseñanzas, de las demás doctrinas, de lo demás que se habla en la misma palabra de Dios. Como, como mencionamos al principio, vamos a hablar, en primer lugar, lo primero que vamos a hablar de este tema, de la teología propia, es la existencia de Dios. Podemos decir que hay argumentos bíblicos, o que la palabra de Dios nos ofrece argumentos para poder creer en Dios. ¿Ya? Pero la existencia de Dios no puede ser probada o desmentida. La Biblia dice que debemos aceptar por fe el hecho de que Dios existe. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que
es galardonador de los que le buscan. Si Dios así lo deseara, simplemente podría aparecer y demostrarle a todo el mundo que Él existe. Pero si lo hiciera, no habría necesidad de fe. Jesús le dijo, porque me has visto, creíste. Le dice a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 20, versículo 29. Entonces, una de las formas para poder creer en Dios, o una de las formas para acercarse a Dios, es la fe. Nosotros creemos en Dios, tenemos fe, ¿ya? Hemos dado este paso, creemos en Dios, aunque no lo veamos, aunque no lo podamos sentir muchas veces, aunque no podamos ver su mano a favor con cada uno de nosotros, aún así creemos. Hay una fe en nosotros que nos permite creer en Él. Ahora, Dios tiene la capacidad, Dios tiene el poder para poder demostrarse a sí mismo, darse a conocer al mundo entero, tomar una forma, así como lo hizo cuando Cristo vino aquí a la tierra, tomando forma de hombre y habitando en medio de nosotros. Dios lo podría hacer nuevamente, ahora, en este mismo momento, y darse a conocer y que todos los medios de comunicación lo vieran y lo pudieran ver, lo pudieran dar a conocer al mundo, lo pudieran entrevistar y no sé. Dios podría salir a los canales de televisión y sin ningún problema. Pero, ¿dónde queda la fe? No habría necesidad de fe. Y Dios pide, demanda de nosotros fe. La palabra de Dios nos habla acerca de la fe. La fe es un tema muy importante en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que debemos aceptar la existencia de Dios por fe. Podríamos decir entonces, si lo viéramos, ¿qué mérito tendríamos? Es como dice Jesucristo cuando le dice a Tomás, porque me viste, creíste. Porque me viste, creíste. Bienaventurados, dichosos, felices los que no vieron y creyeron. Podríamos decir, entre comillas, que los que no ven tienen mayor mérito. ¿Qué mérito habría en creer por ver? Entonces, nosotros creemos a pesar de que no lo vemos. Y aquí podemos decir que tenemos también argumentos personales. Tenemos una relación con Dios que aunque no podamos verlo, sí hemos vivido muchas situaciones, tenemos muchas vivencias con Dios, que eso nadie lo puede negar, que ni yo ni usted lo puede negar, porque hemos tenido experiencias con Dios que nos hacen estar seguros de lo que creemos, nos hace estar seguros de nuestra fe que hemos puesto en Él. La palabra de Dios no argumenta la existencia de Dios. De hecho, Moisés, él cuando escribe Génesis, en su primer versículo dice, en el principio creó Dios. Aquí Moisés no se sienta a escribir o no se calienta la cabeza, como decimos nosotros, en poder argumentar o dar argumentos sólidos, hacer una apología acerca de la existencia de Dios. Moisés dice, en el principio creó Dios, antes que todas las cosas existieran, antes que todo llegase a ser, a tomar existencia, antes que todas las cosas llegaran a existir, a tomar forma, Dios ya existía. Dios ya era. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de Él no existe nada. Dios es el punto inicial de todas las cosas. Y no nos da argumentos. La Biblia no nos da argumentos para poder creer en Él. ¿Por qué? Porque el Señor demanda fe de nosotros solamente. Y la existencia de Dios en la palabra de Dios, en la Biblia, no está en juego. La existencia de Dios no está en juego. Dios es. Ahora, ¿creer o no creer? He ahí el dilema. Obviamente nosotros creemos y estamos seguros de lo que hemos creído. Sin embargo, eso no significa que haya una evidencia de la existencia de Dios. La Biblia declara, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz.
por toda la tierra salió su voz y hasta él, al extremo del mundo, sus palabras. Salmo 19, versículo 1 al 4. Vemos cómo la palabra de Dios, si bien no ofrece argumentos, como les decía, sí nos habla acerca de lo evidente que es que existe Dios, la evidente existencia de Dios. Como les decía, la Biblia no argumenta la existencia de Dios, pero tampoco en la Biblia está en juego la existencia de Dios. La Biblia lo da por hecho. Y la naturaleza. ¿Recuerdan cuando hablábamos en el primer capítulo, en el primer programa, acerca de la revelación? De cómo la revelación general nos habla acerca de cómo la naturaleza, lo creado, da evidencia de que hay un Dios creador. La creación da evidencia de un ser supremo. Las cosas no se hicieron por casualidad. Las cosas no llegaron a existir por una explosión, por un Big Bang. La humanidad, los seres vivos, no llegaron a existir por casualidad, por una selección natural, por una evolución. Nada de lo que nosotros vemos es producto de la casualidad. Todo es producto de la voluntad de Dios, de la mano creadora de Dios. Al mirar las estrellas, al entender la inmensidad del universo, al observar las maravillas de la naturaleza, al ver la belleza de la puesta del sol, vemos que todas ellas apuntan hacia un Dios creador. Si esto no fuera suficiente, también hay evidencia de Dios en nuestros propios corazones. Eclesiastés 3:11 nos dice, ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Entonces vemos que hay una evidencia, no tan solamente en lo creado, sino que también hay una evidencia interna. Hay una evidencia interna, no, más allá de nuestras experiencias que hemos vivido ahora en el Señor, que después que hemos creído en Él, que hemos confiado en Él, que hemos puesto nuestra vida en Él, que hemos creído en Jesucristo, que hemos sido salvados y hemos vivido tantas experiencias con el Señor, aún así Dios ha puesto algo en el corazón del hombre, que dice que hay un Dios, que dice que existe alguien más, que esto no es casualidad. Hay algo en nuestro corazón, hay algo que nos dice que hay algo más allá de nuestros límites, que hay algo más allá de lo que nosotros podemos, ver, que hay una mente, que hay un creador, que hay un Dios todopoderoso. Hay algo en lo profundo de nuestro ser que reconoce que hay algo más allá de esta vida y alguien más allá de este mundo. Intelectualmente podemos negar este conocimiento, pero la presencia de Dios en nosotros y en nuestro alrededor todavía está ahí. Podríamos negar, podríamos decir, no, quizás esta idea de un Dios creador es solamente una idea del consciente colectivo, solamente es una idea que se originó en algún momento y que comenzó a tomar fuerza. Quizás podríamos negar ese concepto acerca de Dios, pero no podemos negar la presencia de Dios. Usted y yo no podemos negar la presencia de Dios. Ese algo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior. Esa necesidad de poder adorar, de poder servir a alguien. Que obviamente la gente que no conoce al Señor, obviamente que va en pos de otras cosas, que se hace servidor de otras personas, de otras cosas, de otros sistemas, se esclaviza, busca respuestas, busca soluciones, busca dónde acogerse, busca que alguien le hable de la verdad, busca encontrar la verdad porque hay una necesidad en su interior, hay una necesidad espiritual. Hay una necesidad en nosotros espiritual y Dios suple esa necesidad. ¿Cómo negar la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cómo negar la presencia de Dios en cada una de las cosas que nosotros podemos ver? En los árboles, en las montañas, en el mar, en la perfección de su creación. ¿Cómo poder negar la presencia de Dios
en el universo, en todo lo creado y en nuestra vida. A pesar de esto, la Biblia nos advierte que algunos seguirán negando la existencia de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. Puesto que la gran mayoría de las personas a lo largo de la historia, en todas las culturas, en todas las civilizaciones y en todos los continentes, creen en la existencia de algún tipo de Dios, debe haber algo o alguien que cause esta creencia. Dios puso aliento de vida en cada uno de nosotros. Espíritu hay en nuestra vida. Eso que nos conecta con el Señor. Que obviamente cuando el hombre cae, cuando la mujer cae, desobedece a Dios, obviamente esa imagen de Dios, esa semejanza de Dios que había en el corazón del hombre se va torciendo, se va perdiendo. Esa imagen se tergiversa. Esa imagen se va contaminando. Y el hombre queda apartado de Dios. Sus ojos quedan velados. Por eso es que Dios quien se da a conocer, el que quita el velo de la vista de los hombres, que quita el velo de los ojos de cada uno de nosotros y se da a conocer. Cuando Dios llega a la vida del hombre, ahí el hombre recién se da cuenta de que todo ese tiempo todo eso que necesitó, todo ese vacío que había en él, ese vacío existencial y todo eso que buscó llenar con muchas cosas, con el afecto de alguna persona, con el seguir a alguna persona, con tener ídolos, con refugiarse a lo mejor en drogas, en alcohol, en muchos vicios, con hacerse parte de una comunidad, todo eso que intentó hacer, todo eso que buscó por su propia cuenta, se dio cuenta en ese momento cuando Cristo vino a su vida, cuando el Señor vino a su corazón, se dio cuenta que solamente Él era el que podía llenar ese vacío, porque esa necesidad espiritual que había en él era el Señor quien podía suplirla. Toda civilización, todo el mundo, toda persona, por muy ignorante que pueda ser, digámoslo así, toda persona, o toda civilización, o toda etnia, o toda cultura que viva incluso alejada de lo que es la civilización, alejada de todo lo que es la tecnología, alejada de todo lo que es el mundo, podríamos decir, el mundo civilizado, toda persona tiene un concepto claro de una entidad superior. Esa persona tiene claro que necesita adorar algo, necesita conocer, necesita refugiarse en esa deidad o en ese ser superior. Obviamente que si Cristo no ha llegado a sus vidas, ese concepto o esa imagen que ellos tienen acerca de lo divino, de lo supremo, va a estar obviamente alejada de la realidad que es Dios, que es Cristo. Pero en todos hay esa necesidad, en todos hay esa necesidad espiritual. También podemos encontrar no tan solamente los argumentos, esto podríamos decir que son los argumentos bíblicos, los argumentos que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, o las menciones que la Escritura habla acerca de Dios. Pero también podemos encontrar argumentos lógicos, ¿ya? Algunos argumentos lógicos acerca de la existencia de Dios. Obviamente aquí en este programa no vamos a poder clarificar una de las grandes interrogantes, una de las grandes preguntas que el hombre se ha hecho y el mismo cristiano también ha intentado poder dar respuesta, como lo es la existencia de Dios. Pero aquí vamos a ver algunos temas, algunos argumentos lógicos que hablan acerca de la existencia de Dios. En primer lugar tenemos el argumento ontológico. La forma más popular del argumento ontológico usa básicamente el concepto de Dios para probar su existencia. O sea, que si hay un concepto, esto significa que si existe un concepto de Dios es porque obviamente existe Dios. Quizás suene algo lógico, algo muy básico, pero así es este argumento
lógico acerca de la existencia de Dios. Este comienza con la definición de Dios como un ser que no puede ser comparado con otro que jamás se haya concebido. Entonces, afirma que existir es mayor que no existir y por tanto el mayor ser concebible debe existir. Si Dios no existió, entonces Dios no sería el mayor ser concebible, pero eso iría a contradecir la definición misma de Dios. La humanidad tiene un concepto acerca de Dios como un ser superior, como que no se compara a ninguna otra concepción que el hombre haya hecho. Entonces, a partir de este concepto, a partir de esta idea de que existe el concepto de Dios como un Dios todopoderoso, como un Dios supremo, y que no existe otro concepto que se compare a este concepto de Dios, esto da a entender que Dios existe, porque no hay ningún otro concepto que se compare a esta idea de Dios o de un ser supremo. Entonces vemos que un argumento lógico es la idea de este concepto acerca de Dios, que existe en la humanidad un concepto de un Dios todopoderoso o de un ser divino. Ahora este argumento ontológico no se refiere solamente, o sea, no podría respaldar exactamente la existencia del Dios que nosotros hablamos de la Biblia. Aquí se habla acerca de la existencia de un ser supremo, de un Dios todopoderoso, pero no necesariamente del Dios que la Biblia nos habla. Pero este es un argumento para poder respaldar la idea o el concepto acerca de Dios o de su existencia. ¿Ya? Ahora un punto en contra es que también el hombre puede en algún momento concebir la idea de algo superior. O sea que esto también tiene sus puntos en contra porque está condicionado a la idea o a la concepción que el hombre tiene. Pero también es un argumento utilizado para explicar o para exponer la existencia de Dios, el argumento ontológico. También tenemos el argumento cosmológico. Cada efecto debe tener una causa. Este universo y todo lo que en él hay es un efecto. Debe haber algo que causó que todo existiera. A la larga, debe haber algo que no tuvo causa a fin de provocar que todo lo demás existiera. Ese algo que no tuvo causa es Dios. Entonces el argumento cosmológico habla acerca de esta ley de la termodinámica, creo que se llama, que es el efecto y la causa. Todo efecto tiene que tener una causa. Toda consecuencia tiene que tener un acto que lo provoque. ¿Cierto? En este caso, todo el universo, todo lo que nosotros vemos, todo lo creado, tiene que haber sido creado por alguien. Todo lo que nosotros vemos es el efecto, pero ¿cuál es la causa? Y, obviamente esta causa es Dios. Y aquí podemos tener claro que este argumento tiene mucha razón, porque como hemos mencionado anteriormente, las cosas no son por casualidad, las cosas no se formaron por casualidad, el universo no se formó por casualidad. Tiene que haber una mente creadora. Es como si nosotros fuéramos caminando, no sé, caminando por la playa y de repente la arena del mar, no sé, el agua y la arena se mezclaron y por casualidad, eso dio origen, no sé, a un celular. Disculpen lo básico del ejemplo, pero es imposible, es imposible. O es imposible también ya un ejemplo más creíble. Por ejemplo, si yo pongo siguiendo el ejemplo del celular, si yo desarmo un celular o coloco todas las partes esenciales de un celular arriba de una mesa, todo lo necesario para construir un celular. Si pasa un año, 2 años, 10 años, 20 años, 100 años, 1000 años, esas piezas de ese celular van a seguir ahí intactas.
por casualidad, ni siquiera si se golpean, si la mesa se cae y si se mezclan todas las piezas, ni por casualidad las piezas van a calzar en su posición justa para poder construir o para poder armar ese celular. Es imposible. Es imposible. Todo efecto tiene que tener una causa. Y como vemos la complejidad del universo, como vemos todos los detalles que existen en la naturaleza, en nuestro propio cuerpo, tiene que haber alguien que haya hecho todas estas cosas. Tiene que haber una causa. Es imposible que de la nada surjan las cosas. Que de la nada surja el universo. Que de la nada surjan todas las cosas que nosotros podemos ver. Entonces, este argumento, el argumento cosmológico, es un argumento lógico que expone acerca de la existencia de Dios y que obviamente para nosotros tiene lógica, ¿cierto? Tiene lógica este argumento. También tenemos el argumento teleológico. El argumento teleológico dice que ya que el universo despliega tan maravilloso diseño, debe haber habido un diseñador divino. Por ejemplo, aun si la Tierra estuviera unos pocos cientos de millas más cerca o más lejos del Sol, no sería capaz de mantener mucha de la vida como lo hace en la actualidad. Si los elementos en nuestra atmósfera fueran diferentes, aún en un pequeño porcentaje, cada cosa viviente sobre la Tierra moriría. Las probabilidades de una simple molécula de proteína formada por casualidad es 1 en 10 elevado a la potencia 243, es decir, 10 seguido de 243 cero. O sea, esa es la probabilidad de que una molécula de proteína se forme de la casualidad. O sea, el porcentaje es 1 en 10 elevado a la potencia de 243, o sea, un 10 seguido de 243 cero. Esa es la probabilidad. Una simple célula consta de millones de moléculas de proteína. Entonces, el argumento teleológico es como parecido al argumento cosmológico, que nos habla que hay un diseñador, que todo efecto tiene una causa. Hay una causa inicial que es Dios. Y que obviamente que hay un diseño tan específico, tan detallado, tan minucioso en todas las cosas que vemos, que es imposible que la casualidad haya dado origen a todas estas cosas. El origen o sea, la teoría acerca del Big Bang, que fue una explosión que dio origen a todo el universo y que el universo todavía sigue en expansión y que dio origen a las galaxias, a los sistemas solares, que dio origen a nuestro sistema solar, que por casualidad nosotros nos encontramos nuestro sistema solar está compuesto, no sé, de 8 planetas, antes eran 9, ahora son 8, no sé, que giramos alrededor del Sol, que la distancia a la que nosotros nos encontramos es tan perfecta que si estamos un poco más lejos o un poco más cerca del Sol, la vida no podría existir en la Tierra. Si estamos un poco más cerca nos quemamos, si estamos un poco más lejos nos congelamos. La cantidad los elementos que hay en nuestra atmósfera son los necesarios, lo justo que necesitamos para poder vivir. La cantidad de oxígeno en el aire. La teoría de la evolución dice que la vida o parte de la teoría de la evolución, las teorías científicas acerca del origen de la vida, que no se sabe exactamente a ciencia exacta cómo se originó la vida aquí en la Tierra. Y la teoría más, más creíble es que se originó por casualidad. Y que por casualidad las células, los organismos unicelulares, policelulares, multicelulares,
se convirtieron en animales, después en peces, mamíferos, y por casualidad los animales se diferencian no sé, en- en machos y hembras, y que por casualidad el macho y la hembra tienen órganos reproductivos que pueden dar perpetuidad a su especie. Entonces hay muchas probabilidades dentro de la ciencia. De hecho, es mucho más fácil creer en un Dios creador que creer en la ciencia. Se necesita mucha más fe para creer lo que la ciencia dice. De hecho, la cadena evolutiva del hombre, no sé si ustedes han escuchado, pero desde hace muchos años se está buscando al eslabón perdido, porque hay un eslabón entre los primates, entre la cadena evolutiva del hombre que parte de los primates hasta el hombre, hasta el Homo sapiens. Hay un eslabón que es el paso de un ser animal a un ser racional como el Homo sapiens. Ese eslabón no se ha encontrado porque no existe. Y de hecho, cada eslabón que se supone que son los precedentes del hombre moderno, del Homo sapiens, el hombre que piensa, ninguno de esos eslabones es real. Todos han sido un fraude, todos han sido manipulaciones de los mismos científicos. Huesos que se han mezclado con huesos de animales, fósiles que se han encontrado, no sé, a diferentes capas de la Tierra, un hueso que se encontró a 5 metros de profundidad, otro que se encontró a 3 metros de profundidad, otro que se encontró a 200 metros de, de, de lejanía. Entonces, todo lo que tiene que ver con una explicación según la ciencia racional de lo que es el ser humano y de todo lo que existe, no tiene base, no tiene un fundamento sólido, todo se basa en supuestos, todo se basa en la casualidad. Por eso que les decía, es mucho más fácil tener fe para creer lo que la ciencia dice que lo que la palabra de Dios dice. Es mucho más fácil creer en un Dios. Es mucho más coherente. Es mucho más racional creer en un Dios todopoderoso, en un Dios que creó todas las cosas con un detalle, con un cuidado especial. La Escritura dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Hay un diseño, Dios pensó al momento de crearnos. Dios ordenó todas las cosas, no fue producto de la casualidad, Dios tiene un orden. Génesis nos habla de un orden, ya sean días de 24 horas o días o periodos de tiempo, ya sea cual sea la interpretación de esos textos, la palabra de Dios nos dice que hay un orden, Dios creó en un orden, creó todas las cosas y vio Dios que era bueno. No hay producto de la casualidad. De hecho, la evolución dice que el hombre va evolucionando, que partió de un primate y cada vez se va perfeccionando. Cada vez va alcanzando mayores etapas, podríamos decir, o mayores estados evolutivos que lo van llevando hacia un estado superior. Eso es la evolución, la supervivencia del más fuerte. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios, que Dios nos creó de una forma perfecta, pero que debido a nuestra desobediencia, debido a nuestra rebelión, el hombre ha ido decayendo, el hombre se ha ido depravando. El hombre ha llegado a estar, ha llegado a estar en un estado animal, después de haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios. La palabra de Dios nos enseña la realidad. El mundo nos quiere decir que el hombre todo lo puede. El mundo nos quiere decir que somos el producto de la evolución, que somos producto de la supervivencia del más fuerte. Pero la palabra de Dios nos dice que fuimos la creación perfecta de Dios, pero que caímos del propósito de Dios. Nos fuimos alejando de Dios. Nos fuimos transformando, en vez de una criatura de Dios, nos fuimos transformando
en algo en una especie animal, en una especie que no piensa, irracional, que no ama a su creador, que no honra a su creador, que no alaba a su creador. Y peor aún, que desecha, que niega a su creador, que rehúsa creer en él. En Jesucristo nuevamente tenemos volvemos a esa imagen y semejanza, esa imagen de Dios es restaurada en cada uno de nosotros. Cuando Cristo viene a nuestra vida podemos ver todo esto con claridad. Mientras el hombre no acepta a Cristo, mientras el hombre no crea, no tenga fe en Dios, va a seguir buscando, va a seguir negando, va a seguir alejándose de un concepto claro, de una idea clara de quién es Dios. Y también tenemos el argumento moral. Cada cultura a través de la historia ha tenido alguna forma de ley. Todos tienen un sentido de lo correcto y de lo erróneo. El asesinato, la mentira y el robo y la inmoralidad son rechazados casi universalmente. ¿De dónde vino ese sentido de lo correcto y de lo erróneo? Sino de un Dios santo. Entonces, toda cultura, todo ser humano, como mencionábamos anteriormente, tiene un concepto claro de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿A quién le enseña a alguien que robar es malo? Que matar es malo, que asesinar es malo, que violentar a una persona es malo. Hay un claro concepto acerca de aquellas cosas. Pero ¿quién? ¿Quién pone eso en el corazón? ¿Quién coloca eso en la vida del hombre? Es porque hay esencia de Dios en el corazón del hombre. Hay espíritu de Dios en el hombre. Hay una imagen de Dios en el hombre. Obviamente que eso tergiversado a través del pecado. Pero todos tienen esta necesidad de Dios, de adorar a un Dios, de creer en Dios. Todos tienen estos conceptos claros de lo bueno y de lo malo. ¿Por qué? Porque Dios puso eso en el corazón del hombre. Dios puso eso en el corazón del hombre. Una persona que diga no creer en Dios, que Dios no existe, como dice la palabra de Dios, el necio dice que Dios no existe, dice el necio en su corazón, pero a esa persona tiene claros conceptos de lo que es bueno y de lo que es malo. Y si esa persona no cree en Dios, ¿por qué? ¿Por qué cree que hay cosas que sí se pueden hacer y cosas que no se deben hacer? Quizás pueda decir porque son cosas que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la ética de la persona, pero ¿quién? ¿Quién puso eso en el corazón? ¿Quién impuso que robar es malo? ¿Quién determinó que asesinar está mal? Entonces hay una moral, hay un argumento moral ahí en nosotros. Esa moral que nosotros tenemos, esa concepción de lo bueno y de lo malo. Esa ética que nosotros tenemos obviamente proviene de Dios. Para aquellos que no reconocen a Dios, hay muchos que, que no, obviamente como no consideran a Dios, no consideran sus mandamientos, no consideran su voluntad y obviamente realizan todo tipo de atrocidades, pero aún así en su corazón, aún así en su mente, aún así saben que están haciendo lo incorrecto. Lo hacen, sí, lo practican, sí, practican el mal, el pecado, practican todas las cosas que hasta una persona que no conoce a Dios, pero que sí tiene conciencia de lo bueno y de lo malo, no lo haría. Pero aún así esas personas que lo practican tienen conciencia de lo que lo están haciendo está mal y que solamente lo están haciendo
por complacerse a sí mismo, por dar, por expresar, no sé, por manifestar, por dar a entender que ellos pueden hacer lo que ellos quieren, porque Dios no existe, porque el único Dios que existe somos nosotros mismos, como muchos dicen. Pero a pesar de todo, la persona que aún cometa los peores errores, los peores pecados, las peores cosas que un hombre pudiese hacer, aún así hay conciencia en él de que lo que está haciendo no está bien. A pesar de todo esto, la Biblia nos dice que la gente va a rechazar el conocimiento claro e innegable de Dios. En lugar de ello, creer una mentira. Romanos 1.25 declara, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La Biblia también proclama que la gente no tiene excusa para no creer en Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1.20. Entonces, a pesar de que podríamos dar estos argumentos, el argumento ontológico acerca del concepto de Dios y que no existe otro concepto que se asemeje a la idea de Dios, que no hay otro concepto, que no existe un efecto sin una causa, que no existe, no puede existir o no podría ser la no existencia de un diseñador que haya creado todas estas cosas, que hay un diseñador detrás de todas estas cosas, que hay también un concepto de lo bueno y de lo malo, de lo que debo y de lo que no debo hacer, a pesar de que demos todos estos argumentos, y aunque también presentemos nuestra experiencia personal, nuestras vivencias, nuestro testimonio de todo lo que hemos vivido en relación a Dios, todo lo que hemos vivido en el Señor, aún así hay gente que va a rechazar a Dios, que va a rechazar el creer en Dios, que no querrá creer en Dios. De hecho, el libro de Juan nos habla que los fariseos, los líderes religiosos, al ver a Jesucristo, al ver los milagros que hacía, al ver las sanidades que hacía, al ver cómo sanaba a los ciegos, cómo sanaba a los cojos, cómo levantaba a los muertos de la sepultura, cómo hacía todos estos milagros, dice la escritura, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que los líderes religiosos se rehusaban a creer. Ahora, ¿ellos veían los milagros de Dios? Sí. ¿Veían a Jesucristo manifestar a Dios en su vida? ¿Veían que realmente Él era el Mesías? ¿Él era el Hijo de Dios? Sí. Pero se rehusaban a creer. No, ellos decían, no voy a creer, no quiero creer, no voy a creer a esto, no quiero creerlo. Y mucha gente hoy en día es así. Como les decía, a pesar que la persona sea una persona que cometa los peores crímenes, los peores delitos, los peores pecados, aún así esa persona que dice no reconocer a Dios y que no hay Dios en su vida y que Él puede hacer lo que quiera, aún así esa persona sabe que lo que está haciendo está mal. ¿Por qué? Porque se rehúsa a creer en Dios. Se rehúsa a creer a un Dios poderoso, a un Dios que le dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque la persona que reconozca a Dios, al momento de reconocerlo se va a dar cuenta que es responsable ante Dios. Y eso es lo que la gente no quiere hacer. Ser responsable de sus actos frente a Dios. Porque lo que la gente hoy en día quiere hacer es su propia voluntad. Y la creación, todo lo que nosotros podemos ver es un argumento que es inexcusable. No tenemos excusa para decir que Dios no existe. Hay argumento, hay evidencia de un Dios creador. La gente afirma rechazar la existencia de Dios porque no es científico o porque no hay pruebas. La razón verdadera es que una vez que la gente admite que hay un Dios, también deben darse cuenta
de que son responsables ante Dios y que están necesitados de su perdón. Romanos 3:23, 8:23. Como decíamos, el momento que la persona se da cuenta que existe, o en el momento que la persona reconoce que hay un Dios, también reconoce o se da cuenta que es responsable ante Dios. Y eso es lo que la gente no quiere, ser responsable de sus actos frente a un Dios. La palabra de Dios dice que si somos obedientes, recibimos bendición. Si somos desobedientes, si quebrantamos la ley de Dios, si no hacemos la voluntad de Dios, vamos a sufrir las consecuencias. Y la gente está acostumbrada a vivir en su propia vida, en su propio pecado, en su propia forma de vivir la vida, no pensando en la voluntad de Dios, no pensando, no agradando a Dios, como dice el apóstol Pablo, que vivíamos en otro tiempo y no agradábamos a Dios. La gente prefiere vivir así, porque no quiere darle cuenta a nadie de sus actos. El hecho de creer en Dios los hace responsables de sus actos y ellos saben que sus actos no están acorde a la voluntad de Dios. Si aquí no se trata, como les decía al principio, la Biblia no pone en juego la existencia de Dios. Y aquí también esto no se trata de poner en juego la existencia de Dios. Lo que se trata, lo que hoy en día, el tema que podemos analizar en este tiempo es que la gente no quiere creer en el Señor, no quiere creer en un Dios porque confronta su vida, confronta su estilo de vida. Si Dios existe, entonces somos responsables por nuestras acciones delante de Él. Si Dios no existe, entonces podemos hacer lo que queramos sin tener que preocuparnos porque Dios nos juzgue. Entonces las personas saben que si aceptan la existencia de Dios y aceptan a Cristo en su vida, aceptan a Dios en su vida, perdón, si aceptan que Dios existe, entonces tendrían que también aceptar que son responsables ante Dios y se darían cuenta de esa necesidad que ellos tienen y que su vida no agrada a Dios y que las consecuencias de su pecado los van a llevar directamente hacia una condenación eterna. Entonces, si las personas aceptan eso, no quieren aceptar todo lo demás. Por eso prefieren no reconocer, a pesar de que ellos saben que existe Dios, pero no quieren reconocer la existencia de Dios porque eso les da libertad, justificación para hacer o vivir como ellos quieren, sin tener la preocupación de que Dios los juzgue. Y para muchos que quizás creen en Dios, pero no lo aceptan en su vida, para muchos la excusa es que Dios es un Dios de amor y Dios perdona. Si está bien, Dios es un Dios de amor, pero Dios no justifica el pecado. Dios aborrece el pecado. Nosotros debemos reconocerle, amarlo, pero también temer a Dios. Si decimos que Dios es un Dios de amor, si decimos que nosotros amamos a Dios, también tenemos que tener un respeto y un temor de Dios. Que Dios nos ame no significa que podemos hacer lo que queramos. Somos responsables ante Dios. Y eso es lo que la gente no quiere reconocer. Dios existe y a la larga todo el mundo sabe que Él existe. El hecho mismo de que algunos intenten tan agresivamente refutar su existencia es de hecho un argumento para su existencia. Hay muchos que están toda su vida o tratan de poder refutar la existencia de Dios con mucha fuerza, agresivamente, y es porque en su corazón saben que Dios existe. Pero lo único que ellos quieren justificar es su estilo de vida, de vivir libremente sin tener que darle cuenta a nadie. Y como ellos dicen, de esta vida no hay otra. Pero ellos saben en lo interior, en el interior de su corazón, que ellos saben que Dios es real, que Dios es real y que ellos sí son responsables ante Dios. Entonces
Tenemos que, tenemos que ser más diligentes en nuestra predicación en relación a que demostremos a Dios con nuestro actuar. Y cuando digo actuar es nuestra predicación. Demostremos más a Dios y hablemos menos de Dios en relación a palabras. Podemos hablar mucho de Dios, pero si nuestras obras no demuestran a Dios, la gente no va a ver a Dios. Tenemos que hablar de, si queremos que la gente conozca a Cristo, actuemos como Cristo para que la gente vea a Cristo en nuestra vida. Si queremos que la gente crea en Dios, en su existencia, no tan solamente hablemos de estos argumentos, porque esto es un estudio bíblico, sino que también demostremos a Dios en nuestro actuar. Demostremos acerca, hablemos acerca, demostremos acerca, hablemos y demostremos acerca del amor de Dios. Que nuestra vida sea un ejemplo, que nuestro testimonio también ayude para que otros puedan creer en Dios. Demostremos con nuestros hechos que somos responsables ante Dios. Demostremos con nuestra vida que realmente lo que la palabra de Dios dice es real. Que Dios es real, que Cristo es real. Y que este Dios que existe, que es sobrenatural, todopoderoso, el creador de todas las cosas, quiere morar en su corazón. Que este Dios trascendente, inmanente, todopoderoso, soberano, quiere morar en cada uno de sus corazones. Podemos dar muchos argumentos, ontológicos, cosmológicos, teleológicos, moral, pero nuestra predicación, práctica, nuestras obras, también son un argumento potente e importante para demostrar a Dios a aquellos que no le conocen, a aquellos que no quieren aceptar a Dios, a aquellos que se rehúsan a creer en Dios. Muchos de los que se rehusaron a creer en el Señor finalmente creyeron. Santiago, el medio hermano de Jesucristo, quien todo el ministerio de Jesucristo, cuando él estuvo en vida, no creyó en él, después de que él resucitó, creyó en él. Entonces va a llegar un momento en que la gente se va a encontrar cara a cara con el Señor. Y no estoy diciendo que se va a encontrar cara a cara con el Señor como quizás lo hizo Pablo, que el Señor se le mostró cara a cara ahí, se le presentó. El Señor se va a presentar en la vida de estas personas que se rehúsan a creer, que no quieren creer, a través de usted, de su vida, de mis obras, de mi actitud, de mi accionar, de mi caminar. Es nuestra responsabilidad también. Es nuestra responsabilidad el predicar, de hablar, de mostrar a Dios. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Como cristianos sabemos que Dios existe porque hablamos con Él todos los días. No lo escuchamos hablar con voz audible, pero sentimos su presencia, sentimos su guía, sentimos el Espíritu Santo en nuestra vida, conocemos su amor, anhelamos su gracia. Han ocurrido cosas en nuestra vida que no tienen otra explicación más que Dios, más que el actuar de Dios, más que la intervención de Dios. Dios nos ha salvado tan milagrosamente y ha cambiado nuestras vidas que no podemos sino reconocer y alabar su existencia. Ninguno de estos argumentos en sí pueden persuadir a alguien que rehúsa reconocer lo que es tan claro. Al final, la existencia de Dios debe ser aceptada por fe, como decía Hebreos capítulo 11, versículo 6. La fe en Dios no es un salto ciego a la oscuridad. Este es un paso seguro a una habitación bien iluminada en donde ya se encuentra la mayoría de la gente. Entonces podemos decir nuevamente
que podemos presentar muchos argumentos, lógicos, bíblicos incluso, pero si la gente se rehúsa a creer, si la gente rehúsa a creer porque no quiere ser responsable de sus actos, eso es porque el pecado que hay en él ha cegado su visión, ha cegado su mente, ha entenebrecido su mente, su corazón. Pero aún así hay esperanza, como les decía. Nuestro deber es seguir predicando, seguir mostrando a Dios con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestros actos, honrando a Dios, que nuestra vida sea un ejemplo para aquellos que se rehúsan a creer y que no quieren creer y que no creen en el Señor y que no han conocido al Señor, que nuestra vida sea un ejemplo, que ellos puedan ver en nosotros un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, que ellos puedan ver en nosotros una persona agradable, no agradable a los hombres, sino que agradable a Dios, pero que ellos quieran anhelar ser como nosotros, que ellos quieran anhelar tener esa paz que nosotros tenemos y esa convicción que nosotros tenemos y esa tranquilidad que nosotros tenemos cuando decidimos creer en Dios, en su palabra, en Jesucristo. Amén, que Dios les bendiga, gracias le doy a Dios por esta oportunidad que me da de poder compartir con ustedes. Espero que este estudio haya sido de bendición. El próximo programa seguiremos con esta área, teología propia, porque solamente hoy día hablamos acerca de la existencia de Dios. Más adelante vamos a hablar acerca de su naturaleza, de sus nombres, de sus atributos, y así para poder seguir también con otra área de la teología sistemática. Así que espero que Dios les bendiga, los espero en una próxima transmisión más de este programa. Enseñanzas Bíblicas, este programa que nos ayuda a poder profundizar en algunos temas importantes como este y que obviamente son de mucha bendición para nuestra vida. Entonces nos encontramos próximamente en una nueva transmisión más de este programa y mientras tanto que el Señor les sea bendiciendo y nos encontramos próximamente en un nuevo programa más. Bendiciones.